Eso es. Bueno, vale, pues comienzo. Soy Juan Hernández, soy psicólogo clínico. Vaya por Dios, perdón con los audios, perdón. Silencio todo. Soy Juan Hernández, digo, soy psicólogo clínico. Ahora mismo estoy trabajando en Salamanca, pero vengo, bueno, soy de Barcelona y hace poquito estuve en Canarias también trabajando. O sea que he dado algunos tumbos. Sobre el tema que os interesa del examen PIR. Llevo 3 años, bueno, antes de nada, por orden. Cuando acabé, yo lo hice por Persever, pero no seguí mucho la academia, ¿vale? Porque he sido un poquito yo siempre lobo solitario a la hora de estudiar y tal. Yo lo hice por la UNED. Entonces mi bagaje era muy bueno con el tema de trabajar manuales, ¿vale? Y por eso pues encajaba más bien Persever conmigo. Pero aún así no estaba muy cómodo con la academia, encantado con Bernat y con Ivette. De hecho, lo que más agradezco es el acompañamiento sobre todo de Bernat, de las tutorías y tal. Pero las clases y tal no las seguí. Pero sí que al acabar, al sacar plaza, pues estuve unos años ahí de profesor, pero sobre todo, de profesor hice una asignatura solo. Soy bastante malo como profe, luego diré por qué. Pero sí que me dediqué un poco a ayudar con el tema de la bibliografía, para saber qué libros pues integrar o no en la guía de Persever en función de las preguntas nuevas que iban saliendo, ¿vale? Entonces, comentaba el examen final, actualizaba si era necesario la guía de Persever y también hicimos un estudio que al final no se ha acabado publicando por la muestra, porque era un poco reducida. Pero bueno, estudiamos a ciento y pico estudiantes para saber un poco las variables que estaban relacionadas con sacar plaza. Si no me dejo nada, esto es lo que hice allí en Persever, ¿vale? Luego pasaron 3 o 4 años y ya lo dejé, ¿no? Entonces, luego, más tarde, estuve 3 años, bueno, este sería el cuarto, que preparo por mi cuenta de forma gratuita. Esto lo anuncié en su momento en mi cuenta de Instagram y me han ido contactando pues varias personas. Hay algunas que se han quedado conmigo, es decir, después de yo pues ofrecer un poco mis servicios, entre comillas, que era gratuito, ¿eh? Pues nada, fueron como consultas puntuales, pero hay otras personas que sí que han seguido conmigo, ¿vale? Entonces, en este punto, este año, pues eso, va a haber una web que se llama Antiacademia Cisne Negro y básicamente lo que ofrezco ahora es ser preparador de opositores PIR. Pero una preparación un poco especial, en nuestro entorno es un poco especial, pero en otros no. Tanto para nivel de profesores o jueces y tal, se lleva el tener preparador y no tanto en academia que te guíe con el tema de las clases, el contenido y todo esto, ¿vale? Entonces, luego explicaré un poco cómo hago yo esa preparación, ¿vale? O cómo intento hacerla. Pero primero me gustaría explicar los principios básicos que creo que tiene que seguir pues todo opositor. Y da igual un poco el examen, ¿vale? Hay que adaptarse al examen, por supuesto, pero en general hay que seguir estos principios que yo descubrí por mi cuenta hace muchos años, pero que, por ejemplo, estas semanas, pues leyendo algunos libros como estos, que se supone que están actualizados de forma científica, pero me hace gracia porque en verdad pues esos principios los puede descubrir cualquier persona. Lo que pasa es que a veces estamos un poco anclados sobre todo en todas las fases del sistema educativo, creo que tenemos un problema porque nos impiden justamente descubrir estos principios, ¿eh? O sea, lo que voy a comentar ahora no está ni a nivel de bachillerato, bueno, ni la ESO, por supuesto, ni grado, ni máster, ni en doctorado. Entonces, alguien preguntaba en Telegram si mi método era innovador o si era muy esto. Pues, lamentablemente sí. Lo que voy a decir incluso a veces es un poco incómodo, ¿eh? Para algunos estudiantes escuchar lo que voy a decir ahora. Primero porque genera inseguridades. O sea, yo llevo estudiando X años, ¿no? Y ahora que alguien me diga que lo he hecho mal, por ejemplo, ¿no? O que no lo he hecho del todo como dicen esos principios, pues es incómodo. Entonces, hay algunos estudiantes, muy buenos estudiantes, que sí, que lo hacen así, y de hecho creo que son los que la mayoría sacan plaza. Aunque estén en la academia, ¿sí? Acaban teniendo su propio sistema con principios similares a los que voy a decir. ¿Vale? Bueno, básicamente, serían cuatro o cinco, ¿eh? No los tengo memorizados ni en orden. El primero sería la planificación.
pocos estudiantes saben planificarse. Esto tiene que ver con estos libros, que hay muchísimos, y vídeos sobre productividad y organización y hábitos atómicos y estas cosas, que están muy bien. Lo que pasa es que, pues como está un poco relacionado al mundo de la empresa y tal, pues a veces como que no les hacemos mucho caso o lo vemos poco científico o un poco, no sé. Creo, esa es la sensación que tengo, que mucha gente no se acerca a ese mundillo de la productividad porque, no sé por qué, pero eso, hay como una reticencia, ¿vale? Y como decía, como ya nos han masticado un poco el cómo organizarnos y el cómo planificarnos, impide hacer esa labor por uno mismo, ¿vale? Pues el ejemplo está claro con las academias, ¿no? O sea, generalmente, sobre todo en los primeros años, tenéis un calendario semanal, anual, y vais siguiendo ese calendario, pues a duras penas. Algunos os va muy bien, pero en general, si no coincide con vuestro ritmo, pues aquel calendario, aquel esto, pues en verdad genera más estrés y más frustración que otra cosa. Porque pues, es que lo básico de una organización, una planificación, es que se ajuste a ti 100%. O sea, que tú lo construyas y que lo vayas modificando en función de ciertos criterios, de los que tú vayas viendo, ¿no? Por eficacia, por temas personales, no sé, por lo que sea, ¿no? Por lo que tú veas viendo que esa planificación no se ajusta a cómo lo habías diseñado en un primer momento, ¿no? No voy a explicar ahora las bases de eso, pero seguir ese principio, es decir, acabar uno organizándose y planificando eh, de manera personal y no siguiendo en la academia, creo que es fundamental. Y de hecho, se va a llamar antiacademia, pues no por casualidad, sino porque es que casi ninguno de los principios que voy a decir los sigue la academia. Ninguna academia, ¿eh? Vale, segundo principio. Ahora está un poco más de moda, pero creo que se sigue sin aplicar, ¿eh? Y me salen palabras en inglés, o sea que lo voy a traducir un poco así. El active recall, este famoso, ¿vale? El generar de forma activa el conocimiento. Esto ahora se le llama repaso, pero yo cuando pregunto a muchos opositores, y de hecho, bueno, como llevo 8 años, pues sé cómo han estudiado muchos compañeros míos que han sacado plaza y muchos residentes que pasaron por Persever cuando yo estaba allí. Claro, repasar a veces le llamamos a releer esquemas o resúmenes. Eso no es active recall. Entonces, por eso, lo de repasar, hay gente que sí que le llama repaso y hace pues, bien ese proceso, pero hay gente que no, que le llama repaso y simplemente cuando toca, cuando quiere repasar ese tema, pues lo relee, lo hace algún esquema a lo mejor, con suerte, o tal. Pero pasa otra vez por el contenido, pero no de manera constructiva, activa, intentando evocar esa información de nuevo. Hay maneras, luego explicaré maneras de cómo hacerlo, ¿vale? Bueno, tercer principio, perdón. Mira, ahí está Nat. Es amiga ya prácticamente, es de las que nos hemos vídeo. Tienes el vídeo, ¿eh? Nat. Vale. El tercer principio, como decía, es de alguna manera hay que. Tiene que haber una repetición espaciada del contenido que hayamos aprendido en un primer momento, que son dos fases diferentes. Una es aprender ese contenido y luego evocarlo espaciadamente en el tiempo. La primera parte no se suele hacer, como he dicho, en el segundo, pero luego lo voy a especificar, ¿vale? Y este tercero, esto de espaciar repetidamente, ahora parece que se hace un poco más con el tema de los repasos, incluso hay gente que usa Anki o Flashcards, pero no creo que se acabe haciendo lo mejor posible. Pero ese principio tiene que estar de alguna manera durante la posición, ¿vale? ¿Qué más? Mm, bueno, hay más, pero vamos a especificar maneras de memorizar. Bueno, claro, una cosa es que tenemos como también reticencias con el tema de la memorística. Eh, Escucho mucho que como es un examen de reconocimiento, como son exámenes de tipo test, como que no cunde mucho, o sea, que no tiene mucho sentido memorizar las cosas, por ejemplo, en febrero o en marzo. Y yo creo que es pues impepinable pasar por ahí. Otra cosa es que al cabo de 3 o 4 años, con diferentes vueltas por cada año, acabes sabiendo ese contenido, pero es más bien pues como se aprende el examen de conducir. Más por machaqueo y de tantas preguntas y tal, pero no es una manera sistemática de aprender
un contenido dado. Entonces, el sistema de vueltas tampoco es una cosa que yo no haría jamás. Y, y si cumples los principios que he mencionado antes, cuando pasas por un tema, ya debería estar trabajado lo suficiente como para que no vuelvas a él ni a leer, ni a resumirlo, por supuesto, ni a esquematizarlo de nuevo, ni nada. Simplemente te tienes que ocupar de evocarlo estratégicamente en el futuro para no perder lo que habías ganado en su momento. Pero resumir y esquematizar, y sobre todo leer, son procesos muy pasivos. Y eso no es aprender. Y eso lo sabe cualquiera que siga estudiando. Yo llevo 8 años estudiando otras cosas y siempre pongo de ejemplo esto, porque tengo aquí los libros que acabo de leer las últimas semanas o días y que tengo pendiente por resumir. Estos son los libros que he leído hace poquito y yo siempre digo que no me acuerdo de casi nada de lo que estoy leyendo aquí, ¿vale? Por eso los acabo resumiendo y luego ahora estoy ahí, pues, con un sistema de tarjetas para memorizar. Pues una vez atomizo todo este contenido, lo tengo que memorizar de alguna manera, ¿vale? Claro, memorizar no está, eh, quiero decir, no es incompatible con procesar la información de una manera creativa, para tú crearte un modelo mental de ese conocimiento, darle una forma personalizada a ti con tu bagaje anterior, con tus analogías, con tus reglas mnemotécnicas, con tus imágenes asociadas. Eso es compatible, pero tiene que haber alguna fase en la que tú estés memorizando esto. Si no, lo que acaba pasando es que necesitas de machacar una y otra vez esos temas o ese contenido. Mm, Eso no lo he visto hacer mucho, ¿vale? Eh, entonces, esto es una cosa que yo sí que he trabajado con muchos opositores, o bastante, bueno, pocos, porque en verdad, pues tampoco más de 10 digo, estos años, ¿eh? Pero lo que sí que sé es que en pocas semanas, o en una semana o dos, cuando el opositor está poniendo en marcha esto, se da cuenta que hay un salto cualitativo respecto a lo que estaba haciendo un año o dos antes. Eh, el cuarto principio que se me olvidaba antes es que una pista, un heurístico para saber si estás aprendiendo o no, es que te tiene que generar un gran esfuerzo. O sea, cansa. Aprender cansa. Entonces, si estás, y de hecho yo lo hice, ¿eh? En la primera fase mía de cuando oposité, pues yo resumí todos los libros, de hecho más manuales de los que proponía Persever, y los esquematicé a mano y todo. Esa fase, lo sé yo por experiencia, no es cansada. Es cansada, sí, claro, si estás 10 horas sentada, pues leyendo, o sea, sí que cansa, pero el esfuerzo cognitivo que te obliga a hacer cuando estás memorizando o evocando, las dos fases, por así decirlo, eso no lo puedes aguantar más de, no sé, por decir 2 o 3 horas al día, no puedes. Es muchísimo más cansado. Pero como es muchísimo más cansado y porque cumple los otros principios de Active Recall y después, posteriormente, cuando evoques espaciadamente, eso es un conocimiento mucho más profundo. ¿Qué pasa? Que en el examen PIR tenemos un hándicap, que es que no hay mucha información que requiera de un proceso así muy creativo, de asociar ideas y que hay muchos datos por memorizar sencillamente. Eso no es agradable ni debería ser así, pero criterios diagnósticos, modelos explicativos, yo qué sé, bueno, son todo, bueno, componentes de tratamientos, son datos. Ahí puedes jugar con reglas mnemotécnicas o asociaciones y tal, pero no está la fase previa del aprender, del estar como agrupando ideas, asociándolas, haciendo esquemas complejos entre varias materias. Eso, alguna materia sí que puede aplicarse esto, pero no muchas, por desgracia. Entonces, gran parte del día consiste, o gran parte de trabajar un tema, consiste en evocarlo después, posteriormente, y memorizarlo al principio, ¿vale? Esto, pues ya te digo, ya os digo que parece innovador. Y de hecho lo es, en ninguna fase, y yo he estado en todas y en varias universidades, pues no, en verdad no va así, no te enseñan a aprender, o sea, no te enseñan ni a planificarte, ni a estudiar, ni las diferentes técnicas, las vas descubriendo tú por vídeos o libros o copiando de compañeras. Pero, de hecho, también lo digo esto, que en las universidades quien más aprende es el profesor, nunca los alumnos. Los alumnos podemos sacar 9 o 10,
pero podemos olvidar eso a la semana. Y yo lo sé porque he sido un buen estudiante en ese contexto, que para nada es ser buen estudiante. Yo creo que buen estudiante soy ahora, que nadie lo ve, ni estoy matriculado de nada. Pero yo lo siento, esa diferencia cualitativa, ¿vale? Entonces, ¿por qué aprende un profesor? Porque lo está evocando repetidamente esa misma información en semestres diferentes. El alumno lo aprende durante 4 o 5 meses, bueno, o 2 semanas, si se lo engulle así rápidamente, pero luego lo va a perder inmediatamente si no hace nada con ello, de nuevo, espaciadamente, estratégicamente, ¿vale? Pero si no pasa por ahí, por esas dos fases, es como si no hubiera hecho nada. Igual que yo he leído estos libros hace 2 o 3 semanas, he leído estos 10 libros o algo así, y yo no me acuerdo de absolutamente casi nada de esos libros, aunque yo tomé apuntes incluso y tengo mis libretitas, pero hay que procesarlo aún más, hay que explicar este contenido a alguien, o sea, por eso es buena idea tener un canal de YouTube para dar la chapa a alguien, aunque sea al mundo cibernético, porque al hacerlo estoy aprendiendo yo. Pero el que me escucha mientras va al baño o está en la cama el vídeo, de hecho tiene la ilusión de aprendizaje, que es lo que nos pasa a muchos opositores en la fase esa en la que estamos repasando, haciendo esquemas, resumiendo. Eso es una ilusión de aprendizaje, pero se desvanece pues a los minutos. Entonces, otro principio que tampoco cumplen las academias es la mezcla de materias. O sea, nos ponen bloques, ¿no? Psicopatología, ala, 6 semanas. O clínica, depende de la academia, ¿no? Y no mezclan las asignaturas. Entonces, mezclar asignaturas tiene varias funciones. En algo que queramos aprender de manera intrínseca, tiene el hecho de asociar, porque tienes que asociar ideas inevitablemente entre autores, disciplinas y tal. Eso a lo mejor no cunde mucho en el examen PIR, lo de asociar ideas. Hay gente que incluso le va mal porque confunde conceptos y a la hora de responder preguntas te puede incluso perjudicar. Pero sí que tiene otras funciones el hacer varias materias a la semana. Una de ellas es que reseteas el cerebro, por así decirlo, el estado mental, llamarlo como queráis. Esto es parecido como el pomodoro, supongo que lo conoceréis, ¿no? El sistema este de descansos obligados con la alarma y todo eso, que te puedes hacer módulos de 30, 40, 45 minutos y tú introduces ese descanso, ¿no? Pues aparte del descanso temporal, está el descanso por cambiar de materia. Y de nuevo, cualquiera que sea muy lector, pues yo lo soy, en el comedor tengo varios libros más, ¿vale? Estos son los que tengo a medias. Unos son de finanzas, este es de un anarquista famoso, Russell, tengo uno sobre crítica médica, por así decirlo, y tengo otro de Zweig, un escritor que tiene, bueno, es una autobiografía. Entonces son 5 o 6 libros que yo me estoy leyendo al mismo tiempo. Y lo leo en función del estado mental que tenga yo en ese momento. Entonces no fuerzo la lectura. De los 5 o 6 lecturas, pues digo, ¿qué es lo que me apetece a mí? Cuando voy a la cafetería, pues cojo uno, cuando estoy por la noche o lo que sea. Claro, no es tan romántico cuando estás opositando, pero tener 2 o 3 materias al día te permite eso y aparte te permite lo que mencionaba antes, que es lo de la repetición espaciada en el tiempo, ¿vale? Porque si tú engulles una materia en 4 o 5 semanas, depende cómo lo hagas, ¿eh? Se puede hacer, pero es más complicado lo de introducir esas evocaciones estratégicas. En cambio, si durante un día tienes varios bloques de materias diferentes, estás casi obligada a tener que introducir eso, ¿vale? Y de nuevo, no son repasos. Yo por eso con esto del marketing, que he hecho esa historia en Instagram, repaso no es releer el esquema. Yo le llamaría evocación porque en verdad consiste en, yo aprendí ese tema de pe a pa quiere decir que me lo puedo cantar en voz alta, y cuando pasan unos días lo puedo otra vez volver a recitar casi, no sé, el 70%, 60%, lo que me dé. Vale, pues justo cuando haga ese ejercicio, ahí estoy aprendiendo. Todo lo que había hecho anteriormente se puede esfumar. O sea, leer, resumir o esquematizar y memorizar, si yo no hago luego las evocaciones espaciadas, que es lo que hace inconscientemente, sí, inconscientemente el profesor, si no hago esa segunda parte, no retienes la información. Vale, ¿qué sentido tiene cantar o memorizar contenido que va a entrar en diciembre? Perdón, en enero o febrero. Pues porque mm,
yo puedo ahora estar al 90% de un tema. Y si lo voy recuperando estratégicamente en el tiempo, lo voy a mantener más o menos en ese porcentaje. Y lo sé porque yo lo practiqué eso. Entonces, no solo que es fácil luego mantener o recuperar ese porcentaje de retención de ese tema, sino que aunque no hicieras nada, como tú meses antes has sabido ese tema cantado, cuando llegue una pregunta de reconocimiento, tu umbral para acertar la respuesta va a ser más alto. O sea que aunque decaiga la curva. No sé si me estoy explicando. Darme algo de feedback porque esto sí que lo he visto poco aplicar, esto de memorizar ya en los primeros meses. Por eso decía que yo, cuando paso por un tema, animo a no pasar más por ese tema, excepto si no es para evocarlo de nuevo otra vez. ¿Sí? Entonces, y eso es la parte importante de aprender, por así decirlo, la segunda parte, esta evocación. Y eso no debe ser como el momento molesto del día de que me está quitando tiempo para aprenderme materias nuevas, sino es el momento más importante porque es lo que te está como apuntalando lo que habías estudiado semanas antes, ¿vale? Por ejemplo, en temas de psicosis, pues eso, te puedes estar 10 días, o sea, memorizando todas las tablas, todos los criterios, y se puede hacer, porque hay gente que, claro, si no lo ha hecho nunca, pues tiene la sensación de que no puede hacerlo, pero es que esto lo puedes, eh, lo puedes practicar, nada, una hora y te das cuenta de, o sea, se va ese bloqueo mental porque sabes que se puede hacer, ¿vale? Entonces, como digo, trabajas el tema entero de psicosis durante muchos días, eh, y cuesta muy poco mantenerlo así en alto. Y luego aquí las preguntas, el testearse, también es una forma de active recall, es peor que cantar, pero entonces ahora tiene más sentido practicar con preguntas tipo test. Aquí ya no estás aprendiendo mediante preguntas de tipo test. Las preguntas de tipo test simplemente te verifican el estado tuyo en ese tema. Es importantísimo hacer preguntas de tipo test. De hecho, el simulacro semanal, muy importante, pero no para aprender. Estos son opiniones mías, ¿eh? Yo ya sé que a veces pues choco contra otras concepciones. Pero el simulacro no es para aprender, es para ponernos a prueba, no solo de conocimiento, sino también en el contexto de examen. Y el tema de la técnica, de cómo hacer un simulacro, que ahora también está un poco de moda, y yo insisto que no hay una técnica mejor que la otra, sino que cada uno la tiene que ir encontrando. Porque se pone de moda una técnica concreta y parece que si no la cumples tú, pues parece que lo estás haciendo mal. No vale eso. De hecho, las técnicas que yo usaba para hacer simulacros eran de otro planeta, o sea, que nadie lo hacía, pero tenía un sentido para mí y yo lo iba rectificando y tenía unos criterios por los cuales modificaba eso. Que esto, en verdad, es el meollo de la cuestión. O sea, la antiacademia es porque en realidad es una crítica a todo el sistema educativo, no es a las academias en sí. Lo que hacen las academias, o en la academia, en mayúsculas, es impedir que las personas lleguen a descubrir estos principios que en verdad se descubren por ensayo y error. Ni siquiera porque los veas tampoco en vídeos, porque vídeos sobre técnicas y métodos puedes ver muchísimos. Pero vas a interiorizar eso cuando tú lo pongas a prueba. Eh, entonces, bueno, me he quedado con esto de la función de las preguntas, ¿vale? Eh, también lo digo porque hay muchas personas que hacen muchas preguntas tipo test al día, pero si lo hacen con otra función, creo que están perdiendo, porque en verdad te estás fogueando aleatoriamente sobre un contenido y no estás siendo muy sistemático con el estudio. El estudio es el lunes por la mañana, no es el martes por la tarde cuando te pones 100 preguntas, ¿vale? Otra cosa es generar tú preguntas. Sí, de hecho, y también lo digo esto, tengo un colega que se la sacó también a la primera como yo, ese mismo año, y diametralmente opuesto a todo lo que hice yo, este amigo mío, que ahora es informático, o sea, se pasó a programar y ya hizo la residencia y todo, ¿eh? Aprender a programar en un par de meses, es un tipo que sabe aprender por su cuenta. Este generó más de 1000 o 2000 preguntas, pero las generó él. ¿Vale? Y no usaba Anki más bien, ¿vale? Pero si tú generas la pregunta, es una manera muy activa de aprender, ¿vale? Otra cosa es contestar preguntas ya hechas y pones A, B, C, D. Esto cognitivamente no requiere casi esfuerzo. Yo recuerdo cuando hacía preguntas me ponía música de fondo,
Y yo podía estar horas, en verdad era hasta agradable ese momento. Pero si probáis algún día lo de memorizar, que seguramente cuando erais pequeña, seguro que en alguna clase a lo mejor sí que lo hacíais, pues veréis que es muy cansado, pero eso va en proporción a la profundidad del conocimiento que te quedas tras esa memorización, ¿vale? Esto suena un poco rígido y a mí no me gusta aprender rígido. De hecho, pues mezclo asignaturas de filosofía, política, economía. Yo estudio de todo ahora mismo, ¿vale? Por mi cuenta. Y sé que suena rígido, pero es que es muy rígido, en verdad. O sea, las materias, los manuales, para mí, son terribles. Y tenemos que empollar muchos datos. Lo de la memorística es complementario, en general es complementario a aprender. Yo creo que es necesario, da igual, ¿eh? Si lo haces de manera intrínseca, si es para hacer ensayos, si es para hacer un doctorado o escribir un libro. Pero cobra fuerza o tiene más peso en el examen PIR por esta cosa que el contenido es poco procesable, en mi opinión. Insisto que no me refiero a lo de personalizarlo a tu manera y ponerle, pues eso, analogías, imágenes, anécdotas que tú vayas asociando a cada lista o a cada concepto que tú quieras aprender, ¿vale? Lo ideal sería eso, aprender por asociaciones, porque tú estás elaborando, haciendo ensayos sobre ese contenido, pues no estamos ahí. Entonces, gran parte no sé qué porcentaje, pero gran porcentaje del examen PIRS es contenido terrible de datos y no hay preguntas de razonamiento. Hay preguntas abiertas y, y es terrible. Las de estadística posiblemente sí que sean las mejores preguntas hechas, pero todas las demás es de puro contenido. Entonces, no sé si me he dejado algo, pero básicamente esos son los principios que os quería comentar. Luego, ¿cómo preparo yo? Pues claro, también me he dado cuenta estos años que yo esto lo puedo explicar en unos minutos y de hecho lo he intentado resumir en algunos blogs os compráis este libro, por ejemplo, que es maravilloso, Make It Stick, y están todos los principios enumerados. Y parece que yo me haya copiado de este libro, pero si leéis el blog de El Rey Desnudo hace 8 años, ahí estaba todo, ¿eh? O sea que no. Esto, de hecho, me ha verificado doblemente. Ha verificado los principios que yo humildemente detecté y me ha verificado a mí. A mí en el sentido de que, bueno, soy capaz yo de llegar a estas cosas. Y eso es una buena verificación, ¿eh? Que no te la da ninguna autoridad, no te la da ningún profesor, no te la da ninguna institución con un título ni nada. Entonces, digo, podéis llegar a estos principios de manera externa, pero lo que sí que he descubierto es que, aunque os lo comente, habrán y aunque estéis convencidas y lo queráis aplicar así, la mayoría de obstáculos para llevarlos a cabo son personales. Y esto, no, siendo psicólogos, no debe ser ningún misterio. Muchísimas disciplinas ya están aplicando, le llaman coaches y tal, y apoyo psicológico para llevar a cabo rendimiento máximo, por así decirlo, ¿no? Deportivo o de otro tipo, o empresarial o lo que sea. Y aquí sí, tenemos tutorías de academia, pero yo sé cómo se hacen generalmente estas tutorías. Y estas tutorías no te hablan de esto, ni te hacen medioterapia, muchas veces, ¿eh? Yo cuidado que yo con Bernat sí que lo tuve, ¿eh? Pero está perdiendo la gracia a las tutorías y no creo que estén haciendo esa labor. Entonces, yo creo que esa es la figura del preparador, que es medio profesor de los buenos, profesor de los que explica principios, no de los que explica contenido. Por eso también estoy en contra de las clases. Que te expliquen contenido durante 4 horas no le veo mucho sentido. O sea, puedes aprender cosas tú, pero si tú sabes estudiar durante 4 horas, aprendes muchísimo más de lo que tú puedas rescatar en una clase. De hecho, puede agobiar mucho una clase. Puede agobiar tanto si ya te lo sabes todo, como si no te lo sabes. Entonces genera frustración bueno, depende ya tu temperamento, pues te puede hacer un poco de daño en las clases, pero a nivel de estudio yo no les he encontrado nunca el sentido y eso. Entonces, medio profesor, medio coach y medio psicólogo. Esto es lo que yo acabo sintiendo que soy con mis preparadores. Algunos requieren más de una cosa que de otra y, por ejemplo, hay algunos que solo me han contactado para yo ayudarles a planificar, que también tiene su arte. De hecho, tardamos 4 o 5 horas en establecer un sistema personalizado de tiempos, ¿vale?
No, no solo 4 o 5 horas, que es la primera sesión, sino que en verdad un par de semanas o tres porque hay que medir el ritmo concreto de la opositora y a partir de ese ritmo se planifica el resto del año. De nuevo, aquí parece rígido lo de planificar a largo tiempo, pero es que se ha de hacer. El contenido es infinito, potencialmente, y el tiempo es limitado. Tienes que calcular exactamente qué temas te van a dar tiempo a hacer, de qué manera, con qué profundidad, y eso adecuado a tu ritmo. Eso, si lo sabes hacer tú, perfecto. Si no, a lo mejor necesitas ayuda para planificarte en ese sentido. Y se tardan, pues eso, varias semanas. Y hay gente que solo me ha requerido a mí, entre comillas, para esa parte. Pero hay otras opositoras que soy prácticamente un psicólogo. En este caso, un psicólogo medio amigo, que también es una figura un poco rara, pero porque no cobraba, entonces al final la relación es diferente. A ver, partiríamos entonces de un contenido infinito, ¿no? Exacto. Bueno, claro, no, eso sí, hay que decidir sobre qué planificar, exacto. Pero con tu ritmo, tú sabrás cuánto más o menos te da tiempo a que quepa en un año, ¿sí? Eh, pero de nuevo, esta planificación es flexible, luego, no sé, pasan mil cosas. Te pones mala, hay semanas de bajón. Bueno, yo he visto, en mi propio caso ya experimenté todo lo que puede pasar en un año, pero claro, lo veo, pues, toda la gama de cosas que pueden pasar en un año a una opositora, pero ese planning tiene que estar y no puede ser el plan de alguien que lo ha diseñado desde una academia. Es que no tiene ningún sentido. Entonces, antiacademia porque no tiene sentido para mí. Ya sé que para mucha gente sí, ¿eh? Las clases, ni el calendario, ni la guerra esta de contenidos, porque a mí me da igual estudiar de manuales que de APIR, que de cualquier contenido resumido, porque de hecho, yo si estudiara ahora, seguramente no resumiría todos aquellos manuales, sino optaría, por ejemplo, por resúmenes. Pero yo esos resúmenes me los memorizaría casi todo. Bueno, esquematizando primero, que el esquema me sirve a mí para memorizar y para evocar, pero no me tiraría por los manuales. Esto es un poco polémico, pero yo lo digo que fui uno de los que hago esto de los manuales, ¿vale? Y de hecho amplié a Persever. Y me quedé con una cara tonto porque me tocó un examen muy fácil y claro, todo lo que sabía además, pues no sirvió de nada. Vale, ¿qué más? Pues eso, las clases, tal, las tutorías, pues depende de quién te toque, o el feeling o lo que sea, pues a veces te puede ayudar, pero todo esto no, creo que no lo va a llegar a poder personalizar. Básicamente porque el tutor está atado a toda la política de la academia. Entonces, no sé, a lo mejor, pues no conozco todos los casos, pero a lo mejor habrá tutores que se desmarquen y que sí que os ayuden en cada uno de los elementos que yo he ido diciendo. Pero en general, la experiencia mía es que no, ¿vale? No sé si me dejo algo más, pero bueno, entonces, cuando lo hacía gratis, pues allí no había límites. Y podían ser varias horas a la semana o, como he dicho antes, pues solo el contacto inicial a principios del año y luego esa persona pues estudiaba por su cuenta pues después de esa planificación, ¿vale? Pero como no había límite, pues eso. Entonces ya no es ni mi alumna, por así decirlo, ni mi cliente, es un poco así, ¿vale? Y yo sé las horas que puede llevar eso. Entonces yo intento ajustar eso no sé, a 2 tutorías mensuales, por ejemplo, o un pack inicial para que haya mínimo 3 horas de contacto con la opositora, pues para planificar. Bueno, primero para ver con qué métodos y técnicas está estudiando, si se puede mejorar o no, y a la planificación. Básicamente, esa es la primera sesión. Y luego hay una tercera modalidad, todo esto lo pasaré luego por escrito, ¿vale? La tercera modalidad es un poco rara, es la que más me gusta a mí, ¿vale? Yo le llamo jugarse la piel, que es un concepto de un filósofo que me encanta, que es Taleb, Nassim Taleb. Cuando acabéis la posición, pues os recomiendo todos sus libros. ¿En qué consiste? En que yo os preparo gratis durante todo el año, sin límite, igual que como he hecho hasta ahora, o sea, a demanda. Juan, te puedes conectar este sábado, este domingo. Además, como yo soy un friki de esto de estudiar, pues a mí, pues, me da igual cuándo conectarme o contestar a WhatsApps y hacer documentos. Todo esto me encanta, en verdad. Lo haría gratis, pero, claro, cobraré un porcentaje de un año o dos, he puesto dos, creo, de los 2 primeros años de residencia. Por ejemplo, esta se me ha ocurrido porque en verdad es una manera de que el preparador se está implicando.
No es como la academia de que, bueno, yo cobro y, bueno, si saca plata o no, pues voy a cobrar igual. No, yo solo voy a cobrar si yo te he acompañado y ayudado a que saques plaza. Y esto sin contratos ni nada. Si alguien quiere hacer esto gratis y luego no me quiere pagar ni nada, pues que lo haga, no pasa nada. Da igual. No voy a liarme con contratos ni historias. Pero esa fórmula me gusta por eso, porque yo me implico tanto, me juego la piel, ese es el concepto, tanto como la opositora. Esto ya al gusto de cada uno. Hay gente que no, que le parece mucho dinero solo luego pagar, o no, no sé, eso ya cada una, ¿vale? Pero yo lo he previsto así. Una sesión inicial para planificar, que de hecho ya 3 horas para mí se me quedan cortas, y luego 2 sesiones al mes, algo así, ¿vale? Pero de hecho hace poco, que he hecho esa modalidad, si se me ocurre alguna nueva o si tenéis ideas sobre eso, pues estoy abierto a que me digáis cómo podría hacerse. Y lo de las ventajas e inconvenientes de cobrar, pues que cuando era gratis, no siempre, a veces. Bueno, hay varios inconvenientes de hacerlo gratis. Una, que a veces no me sentía valorado y como que, no sé, como que la gente que si es gratis, como que vale menos, ¿vale? Primera sensación. Y segunda, Natalie, que está por ahí, pues me recordó, ¿no? Fenómenos que pueden pasar que yo estaba viviendo y no les había puesto nombre. Claro, sí que empezaba a notar que como que la otra persona estaba incómoda porque parecía que me debía algo a mí. Y esa asimetría, depende de la relación, no me ha pasado con todas las opositoras. Pero a veces es un poco incómodo para las dos. O sea, hay una asimetría ahí, llamarle juegos de poder o no sé, como queráis, pero también puede ser un poco desagradable. Y lo de pagar tampoco es que me haga mucha gracia, lo de cobrar, aunque no lo creáis. Pero cuando se mercantiliza también puede ser incómodo para mí, porque pierde la gracia que sí que encuentro con otras opositoras. Entonces, no sé muy bien, me estoy ahí un poco. Tengo emociones encontradas con este tema de cobrar o no, ¿vale? Eh, no sé, creo que no me he dejado nada. No sé si tenéis dudas, escribirlo por el chat o si os animáis podéis hablar. O crítica o algo que no os haya encajado o os habéis conectado y os habéis ido. No estáis. ¿Hola? No, bueno, de nada. Si os ha servido de algo, me quedan los principios, sí, luego, claro, hay que bajar a las técnicas y los métodos, pero yo creo que todos más o menos sabemos las técnicas y se pueden descubrir fácilmente. Bueno, de hecho yo las enseño, claro, yo enseño todas las que sé, que son muchas, pero si los métodos y las técnicas no siguen estos principios, creo que no se está estudiando. Sí, ¿no? Sí, por desgracia lo he dicho que es un poco innovadora, algunas de las cosas que digo. Yo no estaba tan seguro antes de todo esto que he dicho, pero con los años cada vez más, ¿eh? Y también, no solo por la experiencia con residentes, con opositores, con las academias, sino con el sistema educativo. En verdad estoy muy descontento y en verdad pues es un poco triste que sea innovador todo esto. Y de hecho porque yo amo el conocimiento, amo aprender. Y, y sí, es un poco triste, porque una de mis teorías es que creo que mucha gente saca plaza, pero porque la gran masa de opositores que se comportan como masa, o sea, tú no dejas de ser masa hasta que no tomas conciencia de serlo y te desmarcas un poco. Bueno, pues toda la masa de opositores eh, pues está jugando al mismo juego. Y si todos juegan al mismo juego, pues claro, es que cada año van a haber aprobados. Pero insisto que de esos aprobados, muchos están estudiando de forma diferente. Y yo cuando escucho testimonios, a veces no sé si fiarme porque no es lo mismo estudiar bien que verbalizar cómo se ha estudiado. Para lo segundo tienes que tener mucha metacognición y ser consciente de tus propios procesos a la hora de aprender. Y no siempre todo el mundo es bueno haciendo eso. Entonces puede que os estén explicando cosas que a lo mejor ellos, sin darse cuenta, no digo que mientan, ¿eh? Digo que a lo mejor ellos aplicaban una cosa, pero lo que dicen es otra. Entonces,
tampoco me fío mucho ni de los testimonios de la gente que aprueba y tal. Además, que esto está un poco instrumentalizado por el hecho de las academias, ¿no? De que mirar que tengo a estos en los de primeros o tal, eso a mí me incomoda muchísimo. Yo no aseguro plaza, yo aseguro que en un mes o en 2 semanas vosotras mismas veis que estáis estudiando a tope, de forma eficaz, que hay un salto de cualitativo y que, por ejemplo, lo de las 8 horas es un mito absoluto. Lo de las 8 horas es un mito absoluto. O lo de la comparativa de contenidos, que si una academia mejor que la otra, como si fueran equipos de fútbol, entonces todo eso estoy en contrísima. Yo ofrezco que la persona acabe descubriendo cómo mejorar su manera de aprender, que nunca se acaba de aprender. Yo, de hecho, todos los días aprendo cosas nuevas. Tengo aquí mis tarjetas con mis insights sobre cómo ir aprendiendo y cómo mejorar. Entonces, seguro que vosotras podéis aprender mucho de cómo mejorar. En mi caso es que lo veo muy ampliable, no solo por el tema PIR, sino porque parece que es extensible a sacar el máster mientras estudia la oposición. O sea, ¿qué quiere decir que que lo ves aplicable, todo esto que yo he dicho, a tu... Ah, vale. Sí, lo de... Es otro tema esto de si se puede compaginar o no. Lo que me pide a mí el cuerpo siempre es deciros que no lo compaginéis, pero entiendo que también hay otras necesidades y tal. Pero sí, se es más eficiente. Si vas por ahí, se es más eficiente estudiando así, claro. Yo cuando decía que con 2 o 3 horas acabas muy cansada si estudias así, memorizando y evocando, pero el resto del día lo puedes ir alargando con otras muchas técnicas que no son tan activas, pero que sí también van aportando al estudio. Entonces, cuantas más horas tengas, pues mejor, sobre todo por la parte del descanso, porque con máster lo que pasa es que tienes menos horas de en realidad la parte más importante, que no la he comentado mucho, pero que en verdad es lo que trabajo más en las tutorías. La segunda parte del día, bueno, aparte de los principios, de si tú por la mañana cumples los principios X, esto que yo he dicho, por la tarde tienes que recargar pilas, y no solo cargar pilas en el sentido de descansar en el sofá, sino tener más o menos todas las áreas bien cubiertas. Y otra cosa también os digo, también un poco polémico, lo veo muy tóxico. Hace 8 años, 9 lo veía tóxico, pero es que ahora con las redes sociales, pantallas y tal, lo veo, pero vamos, por mil. La toxicidad que se puede generar para uno mismo, ¿eh? No que vosotras seáis tóxicas, sino que para uno, por comparativa, porque ha dicho esto otro en el grupo, aquel, no sé qué. Entonces, eso, por ejemplo, pues protegerse de eso, tener vínculos pero que no sean del examen PIR. Porque esto de los grupos de apoyo tiene un arma de doble filo. Habrá gente que le habrá ayudado, pero yo creo que la gran mayoría sale perjudicada de los grupos de apoyo entre opositores. Creo. Esta es mi opinión. Yo creo que tienes que tener ese grupo de apoyo, pero con tus amigos, tu familia, tu pareja o lo que sea, pero no entre opositores. Tiene que ser un grupo muy equilibrado para que te beneficie más que te perjudique. Porque hay muchas comparativas, en verdad es una posición que estás compitiendo con el resto de gente y tú sin querer vas comparándote pues, el nivel, vas comparándote la progresión, vas comparándote las técnicas que usa uno y el otro. Yo me aislé tanto que yo me enteré de estas cosas cuando acabé la plaza, o sea, cuando la saqué. Pero yo durante el año no sabía cómo estudiaba la gente. Si yo, que me conozco, que soy un poco volátil y tal, si yo llego a leer cosas y estoy en grupos y tal, aquella época, yo ese año no saco plaza ni, vamos, imposible. Porque hoy en día ya, ya siendo viejete, leo cualquier cosa en Twitter, ya estoy unas horas removido, que si mosqueado, que si, ¿no? Lo digo porque depende de tu temperamento, si eres muy estable y tal, pues a lo mejor los grupos de apoyo te van muy bien. Pero del grupo de 800 personas en Telegram, no sé a cuántas personas le está beneficiando eso. O Telegram, o WhatsApp, o todas las, no sé, ya, pues todo lo que habrá. Yo creo que el aislamiento cuidado, respecto al mundo peer, no respecto a las personas, ¿eh? O sea, lo ideal es que tengas un círculo social rico y que sea como un colchón afectivo las tardes, ¿no? Pero, pero entre compañeros, peer, tiene que ser un grupo de esos muy equilibrados, que sí, que existen, lo sé, pero no siempre se da. No siempre se da y cuando no se da es muy perjudicial para el estudio, para el equilibrio, bueno, equilibrio mental, salud mental, llamadlo como queráis, que estos conceptos a mí me llaman. Entonces,
Bueno, pues Marta, si quieres ya lo hablamos en privado también el tema ese. Si tienes dudas concretas sobre el compaginar y tal. ¿Alguien más tiene alguna duda? Insisto, podéis decirme algo que no estéis de acuerdo y profundizo un poco más o lo que sea. O si no, nada, lo dejamos. No sé si esto da para vídeo de YouTube y subirlo por ahí, pero bueno, no creo que haya dicho ninguna tontería, o sí, no sé. Mi pregunta no es sobre la materia en sí. Ah, pues dime, venga, pregunta. Lo cortaré, si es personal. Ah, bueno, ahora dejo el teléfono o en Instagram o en el blog. En el blog está mi teléfono, creo, ¿no? Tiene... No, no, Telegram no, porque me voy a salir del grupo ese. No, en mi blog, pero este es mi móvil. Pues, a ver, ahí. ¿Vale? Y nada, uno de mis sueños húmedos es que esto se ponga de moda, que no haya academias, que haya muchos preparadores, porque yo sé que muchísimos compañeros míos adjuntos les encantaría acompañaros en estos, en estos momentos, en estas cosas, en este año, en estos años de oposición. Les encantaría y lo harían, vamos, igual que yo o mejor. O sea, no tiene ningún misterio, porque es, como he dicho, mitad terapeuta, mitad, pues es una especie de complemento coach que te va guiando y que te va ayudando a mejorar tu sistema de aprendizaje. De hecho, lo he dicho al principio, ¿no? Hay muchas disciplinas que funcionan así con preparadores. Y aquí nos hemos liado otra vez como si fuéramos una clase de la ESO. Es que esto de las clases y los calendarios, de verdad, ¿eh? Me sabe mal porque Bernat es colega y lo aprecio mucho y me ayudó mucho en su momento, ¿eh? Pero no sé, no lo veo, nunca lo he visto. Y ya sé que es una anomalía esto, que soy minoría, pero no veo yo que a estas alturas estemos aún con clases magistrales, calendarios, sin que la persona, o sea, que la persona esté súper insegura de cómo estudiar y de su propio sistema. Y no sé, me gustaría eso, que hubieran varios preparadores, pero independientes, cada uno a la suya. Si no te gusta Juan, pues vas con Isabel ¿sabes? Entonces, porque es como la terapia, ¿no? Un poco. Pues no estoy, no hay feeling, no siempre hay feeling con Juan. Entonces, claro, hay gente que le caigo mal, hay gente que me verá muy narci o hay gente que no, muy interesante, yo qué sé, pues como todo, ¿no? Si te encuentras a alguien muy dulce, a lo mejor no te acaba de encajar porque no te dice las cosas tan directas, pero hay gente que sí que le va muy bien esa aproximación. Entonces, claro. Pero si las tutorías están bajo el paraguas de la academia, yo creo que esa persona, si yo lo hiciera, por ejemplo, en alguna academia, que lo he intentado, eh, pero lo he intentado a mi manera, por eso no ha cuadrado, o sea, por eso em, yo creo que está limitado. La tutora o tutor, bueno, o está limitado o no está limitado porque está muy identificado con esa academia y con esa manera de tal. Pero ya os digo, seguramente esa opositora en su momento estudió pues muy bien. Y estudiar muy bien implica casi siempre desmarcarte un poco de la academia. La mayoría de opositoras lo hacen al segundo o tercer año, ya porque como ya han hecho todo el proceso, pues ya está, el segundo o tercer año, aparte que ya sé más cosas, ¿no? Pues ya está, ¿para qué voy a hacer otra vez las clases y el calendario y todo esto? Ya empieza un poco a generar su propio sistema. Eh, pero yo sé que si lo haces desde el mes cero, el salto es cualitativo. Y de hecho me gusta mucho más trabajar con gente que no ha tocado academias, porque cuesta, es como lo de Matrix, o sea, cuesta mucho salir de Matrix. Alguien de segundo, tercero, bueno, iba a decir de grado, pero bueno, segundo o tercera convocatoria, ¿no? Me escucha y a veces se enfadan conmigo. Y creo que no he ofendido a nadie. Pero se enfadan porque es como me están diciendo cosas que no encajan para nadie, hay gente que no le sienta muy bien. Entonces es súper cómodo trabajar con gente de tercero y cuarto grado que están súper abiertos, que no han tocado ese mundo y que vuelan desde el principio. Porque esta es la lástima, que somos gente con carreras y másters y no sabemos aprender. Entonces, bueno.
Pero insisto, que ahora, por ejemplo, estoy en Salamanca, he estado aquí matriculado en un máster de filosofía y me he desapuntado en la mitad del máster. Es tristísimo. O sea, y hablé con el coordinador y está de acuerdo, ¿eh? O sea, los estudiantes pues son filósofos, ¿eh? Graduados en filosofía. Un nivel terrorífico. Pero bueno, entonces ya son cosas mías. Pero bueno, para opositar, pues el nivel ese terrorífico, pues sí que te pasa factura. Porque un nivel terrorífico en el máster, ya te digo, todos esos del máster van a aprobar, ¿eh? Van a tener el título al máster y van a tener esa cosa, ¿no? Y van a hacer doctorados. Pero que aquí no, aquí solo los que superen a 3.800 personas ese año en el examen. Entonces aquí hay que ser superlativo. Entonces, hay que hacerlo lo mejor posible. Bueno, que me enrolla. Ay, que me enrolla. Que me enrollo. Ha sido raro, también os digo, hablar así sin que nadie me conteste. Pero bueno, venga, algo más. Y si no, lo dejamos. ¿Alguna última pregunta? No. Bueno, pues nada, subo el vídeo en un ratito y nada, ha sido un placer. Quien me quiera contactar, pues por aquí estoy y mucha suerte a los demás, ¿vale? Un abrazo.